En la recta final, en medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a La Trinchera versión viernes, día feriado, 1 de mayo 2026. Muy feliz día a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, a este pueblo hermoso, luchador y que va a salir adelante, por supuesto. Y hoy es un día para reflexionar, para pensar en la importancia del trabajo, para cuidar el trabajo, para defenderlo. Y para, sin lugar a dudas, ir generando más trabajo de cara al futuro. Un día nubladito, frío, otoñal, como corresponde para esta época del año. Y tenemos preparado un programa especial con lo mejor de los últimos días para compartir con ustedes. Un abrazo enorme a todo el pueblo argentino en este 1 de mayo, Día del Trabajador. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año, con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos, con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. Traumatología y Centro de Tratamiento Vías Aéreas Domingo Angio. Padre Ustarroz 5258. Teléfono 02320-353101. Alta Complejidad Rubén Caporaletti. Avenida Croacia 2312. Teléfono 02320-353102.
Anexo de alta complejidad Rubén Caporaletti, calle Buenos Aires y Lima. Teléfono 02320-353102. Cardiovascular y metabólico Miguel Maca Bulján, Dinamarca 3627, teléfono 02320-353103. Tucumán es la casa a la que querés volver, con aromas que abrazan, paisajes que emocionan y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene historia, tiene sabores, tiene aventura, tiene calidez. Tucumán tiene todo. Ente Tucumán Turismo. Gobierno de Tucumán. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De 10 a 12, entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Saben que esto está pasando desde hace lamentablemente bastante tiempo en la Argentina. Santa Fe es una de las provincias con más casos. Un abogado muy amigo que forma parte de una asociación de abogados penalistas me decía, esto explota. ¿De qué estamos hablando? De las falsas denuncias, donde, por ejemplo, un grupo de psicólogos, vos te acercás, querés destruirle la vida a tu expareja, por ejemplo, y entonces esta gente le hace un supuesto test psicológico a tus hijos, y lo presentan en la justicia. Y la persona en cuestión va presa. Lo loco de esta situación es que estos psicólogos en muchos casos ni siquiera hablan con los chicos, con las chicas, y copian y pegan, por ejemplo. Copian y pegan, ¿no? Me mostraba este abogado un caso ya absolutamente ridículo, donde en parte de la presentación decía esto ha provocado, ¿no?, la presencia del padre, ha provocado sobrepeso y problemas muy serios en el colegio. Resulta que la criatura tenía un peso absolutamente normal, era deportista y era líder en su escuela. O sea, no pasaba por ahí la cuestión. La cuestión pasaba porque la madre no quería que la criatura vea al padre. Punto. Y copiaban y pegaban. Bueno, de esto, insisto, se está multiplicando, hay un negocio atrás. Se ha avanzado judicialmente, hay detenido, pero se necesita una causa, se necesita una ley, ¿no? Y la senadora Carolina Lozada viene trabajando este tema, entre muchos otros, pero hoy puntualmente la llamamos por este tema. Senadora, qué placer tenerla en línea. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. ¿Todo Carolina, bien, vos? Muy bien. A ver, sé que estás trabajando intensamente, vos y tu equipo y otros legisladores. Esto es muy grave lo que está pasando, Caro, muy grave. Mira, tan grave que lo que vos estabas describiendo es una denuncia que hicieron 8 casos distintos, o sea, había 8 abogados que hicieron la denuncia sobre estas 3 peritos de una asociación que se llama AEVAS. Esa asociación está en todo el país, o sea, no sabés si han hecho lo mismo en otros lugares. Seguramente sí. Es probable, porque esto de las falsas denuncias, como te dijo tu amigo, es algo que explota y que realmente le explota en la cara a los que tienen un falso relato de que no existe y que no hay que legislar al respecto. ¿Cómo no se va a legislar? Y te digo, lo peor de todo es que arruina vidas, Gus. Pero sí, hay gente que se ha suicidado por esto. Hay gente que ha estado presa. El caso Guisoni, vos no sé si lo recordás, Sí, seguramente claro que en el noticiero lo has hablado y todo. Caso Guisoni, 3 años preso, 10 años separado de sus hijos, el tipo era inocente.
El caso de Martiniano, que fue un chico de 20 años que vino a la última jornada en contra de las falsas denuncias en el Senado, que se hizo hace un par de semanas nada más, estuvo 2 años preso. O sea, desde los 18 hasta los 20 años preso por una falsa denuncia. Ahora está absuelto, pero ¿quién le devuelve a ese chico que se perdió, como él decía, ¿no? El viaje de estudio, el último año del colegio, bueno, y ni hablar de estar preso por violación, por una supuesta violación que no ocurrió. Sí, te para los pelos, ¿no? Del brazo, de la pierna, porque digo, yo tengo gente que está detenida. Un amigo nosotros tenemos con Raúl, que seguramente te va a hacer alguna pregunta. Somos parte de un equipo, hacemos algunos retiros para bajar un poquito la pelota de los líos que uno tiene en la cabeza. Y un muchacho hace un tiempo lloraba porque le estaban haciendo una denuncia muy seria. Y él dice, yo lo que más quiero en el mundo es a mis hijos, jamás en mi vida. Y lloraba, bueno, terminó preso, hace 2 años que está en cana. Y tenemos amigos abogados que lo están ayudando y no tiene manera, es su palabra contra la de un abogado que supuestamente hizo un testeo en los chicos. Y chau. Y está preso, y preso en Ezeiza, ¿no? Y vos decís, mirá si es inocente este muchacho como yo creo que lo es. Es un espanto, un espanto. Es un espanto. Es un espanto y hoy la justicia está trabajando, o venía trabajando muy mal. Yo creo que estamos logrando cambiar el paradigma, porque ¿sabes lo que estaba pasando? Que te puede pasar a vos mañana. Pero claro. Me puede pasar a mí me pasó. A mí me hicieron una falsa denuncia porque hay muchos que quieren amedrentarte de la manera que fuera, claro. para que no se les pinche el negocio. Claro. Y cualquiera de nosotros y de nuestros hijos o hijas puede ser víctima de falsas denuncias. Y esto legislativamente, ¿cómo estás avanzando? ¿En qué se puede lograr con la ley? Mira, nosotros empezamos a trabajar esto en el año 2022. Yo empecé el 10 de diciembre de 2021 a ser senadora, en 2022 empezamos a trabajar en esto. Por un caso que yo conozco muy, muy de cerca, que es Guillermo Pardini, que seguramente lo conoces, a Guille. Por supuesto. Yo trabajaba con él en Radio La Red, por supuesto. Y él recibe una falsa denuncia. Primero, un apriete que le pedían plata. Él no quiso acceder porque no había hecho nada y le hicieron una falsa denuncia por violencia. Estuvo 6 años. Perdió todo lo que tenía. Y la salud, ¿no? Le cambió la salud, pobrecito. Exactamente. Ahora de a poco fue recuperando lugar en los medios, pero bueno, o sea, 20 años de trabajo, o sea, se quedó en la lona. Él realmente, de ser un periodista muy exitoso y que le iba muy bien y todo, terminó trabajando en una plataforma de llevar y traer gente. Y realmente arruina vidas. Legislativamente, desde que empezamos en 2022, lo presenté al proyecto primero en 2023. Pierde estado parlamentario porque el kirchnerismo me lo pisaba. En 2025 lo volvemos a retomar cuando cambian los senadores. El senador Pagotto empieza a estar a cargo de la comisión en donde estaba y empezamos a mover el proyecto. Tuvimos dictamen favorable. Esta es la tercera vez que tenemos dictamen favorable, para resumirte. Y se supone que en la próxima sesión podríamos llevarlo y aprobarlo quizás ya con los votos en el Senado. Después pasa a diputados y tenemos que seguir trabajando con diputados, por supuesto, para que sea ley. Pero yo lo que digo es, ¿esto soluciona todo? No, esto es una punta de lanza. Esto lo que va a hacer es desalentar la mentira, no la verdad. Las personas que son víctimas reales de violencia de género, de violencia contra niños, niñas y adolescentes, tienen que seguir denunciando, porque esta ley no los alcanza. Porque, a ver, ¿cuál es el problema que hoy hay? Hay muchas personas que están en contra de este proyecto y entonces están haciendo como una campaña de desinformación hacia la gente, ¿no? Entonces le dicen a la gente que cuando una persona es sobreseída, la persona que denunció va presa. Mentira, eso es absolutamente mentira. Y no hay que desinformar, porque eso parece con cierta intencionalidad, que lo único que hace es lastimar a la verdadera causa de las mujeres víctimas de violencia, de los chicos víctimas de violencia, porque los recursos del Estado tienen que estar en proteger a esas personas. O no fuimos nosotros, y yo como periodista, y vos seguramente también estabas ahí, a cubrir las marchas de Ni Una Menos, que yo participé de todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Ahora, esto es otra cosa. Acá estamos hablando de que el péndulo no puede ir no sé, estaba en un momento en que una mujer iba a denunciar toda golpeada y no le daban bolilla, la mandaban a la casa a lavar los platos. Así, directamente. Hasta ahora que directamente se invierte la carga de la prueba, porque vos tenés que demostrar que sos inocente, cuando en realidad en Argentina vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Entonces, lo que le ha pasado a tu amigo, lo que le ha pasado a tanta gente, es producto de un mal funcionamiento de la justicia y de un mal uso de la denuncia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es una figura legal que ya existe, que es la de las falsas denuncias, llevarla a penas que realmente tengan contundencia. Claro. Senadora... Hoy la falsa denuncia es... No, seguí, por favor, discúlpame. No, que hoy la falsa denuncia tiene una pena de 2 meses a 1 año de prisión y en lo económico de 700 pesos a 12.000 pesos. Claro. ¿Y la nueva ley? O sea, quedó desactualizado. Y la nueva ley, nosotros lo que proponemos es que para la falsa denuncia en general la pena vaya de 1 a 3 años y que para la falsa denuncia hay 2 agravantes. Por un lado, cuando se utiliza falsamente una cuestión tan importante como la violencia de género, o cuando se utiliza falsamente una cuestión tan importante como la violencia en contra niños, niñas y adolescentes. En esos casos la pena va de 3 a 6 años. Está bien. O sea, si el juez dice, sos culpable de hacer una falsa denuncia, pero no es como para que vayas preso, te da 3 años y no vas preso. Si te da 3 años y un día, ya vas preso. Claro. Raúl Vázquez, mi compañero, te quiere hacer una pregunta. Senadora Lozada, sí. Es un placer. Es un tema que a mí me preocupa mucho. Yo tengo un amigo que es un amigo en común con Gustavo. Ayer le comenté que íbamos a hablar con vos y me dijo, nombrame tranquilamente porque él está metido muy en esto. Es Fernández Pescuma. Es un abogado que está muy metido en eso con el estudio Castellucci y demás, que están muy preocupados porque tienen muchos casos en este sentido y sé que van a aportar cosas a la ley. Yo le preguntaba a él, ¿cuál es en realidad también el problema? Porque acá hay fascinerosos, que trabajan para ONGs que necesitan este tipo de cosas para recaudar y generar dinero. El negocio atrás es enorme, lamentablemente. Enorme. Pero me ha contado cosas que son terribles y que merecerían una entrevista de 4 horas. Pero ¿cómo aborda? A mí me interesa saber el tema es el abordaje de la justicia en este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo actúa la justicia cuando hay una denuncia en este sentido, donde ya el problema está en que vos decís, mi marido abusó de mi hija y la justicia obviamente para todo, no te la deja ver y se empiezan a generar estas cuestiones que después terminan como terminan. Y eso en un principio está bien, porque hay que averiguar si es verdad o mentira. Claro, exactamente. Ahora, mientras averiguamos esto, que es absolutamente lógico, hay padres que no ven a sus hijos por 6 o 7 años. Perdieron la adolescencia. Eso es lo que está mal. Claro. ¿Cómo hacemos para que cambie eso? Porque la ley puede estar y la pena también, y me parece que está coherente y lógico lo que estás planteando. Ahora, el abordaje de la justicia merece un estudio también, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos, por eso yo hablo de que esto es punta de lanza. Claro. Nosotros estamos trabajando con otro, estamos tratando de generar varias leyes, no solamente esta. Esta, como te decía, punta de lanza, pero también estamos trabajando en un protocolo de actuación para la justicia en estos casos. Porque no puede ser que se tomen 8 años para definir si una persona es inocente o culpable, y personas que van presas como Ghisoni, que tuvo 3 años preso y era una falsa denuncia, ¿no? Sí. Y que se había manipulado y utilizado a los chicos para esto. ¿Cómo queda un chico le queman la cabeza, le queman la cabeza. Después de pensar durante tantos años que fuiste abusado con tu papá, darte cuenta de más grande que eso era mentira y que te utilizaron. No, arruinaste la vida. Es tremendo. Le arruinaste a un chico, le arruinaste a un adulto, le arruinaste, pero si nos basamos en los chicos, que quizás es lo más importante que tenemos que cuidar, también lo arruinaste. Porque esos chicos terminan como con mucha angustia y necesitan mucha intervención de un psicólogo que los ayude a sobrellevar ese peso. Pero también hay gente que se suicida por una falsa denuncia. Totalmente. Pero por Dios. Y te aseguro que a todos los que han pasado por eso se les ha cruzado por la cabeza. Porque la mayoría te cuentan eso. Mira, te cuento una anécdota. Ghisoni, la última vez que vino... el caso de Ghisoni, ustedes lo recuerdan, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ese caso sale del año pasado en la jornada por falsas denuncias que hicimos en el Senado. Él fue, Ghisoni, con el hijo mayor. Que el hijo mayor, como eran 3 hijos y el hijo mayor ya tenía, no sé si 13 años o 14 años cuando esto sucede, en ese divorcio, no se quedó con la mamá, se fue con el papá porque él se daba cuenta de que le estaban queriendo hacer decir algo que era falso. Pero mientras tanto los más chiquitos, que fueron más fácilmente por la edad que tenían,
inducidos por esa madre, si se puede decir madre, acusaron a su papá falsamente. Y la mamá, de alguna manera, hizo que los chicos pensaran que era cierto. Pero durante los 10 años separados de su padre, a los chicos había un montón de historias que no les cerraban, había cosas que tenían como mucha oscuridad, preguntas que hacían que se quedaban todos callados, la madre, los abuelos, bueno, y cuando vieron el testimonio del hermano en la jornada anterior de falsas denuncias que se había viralizado, le empezaron a caer todas las fichas de todo lo que le venía generando dudas a ellos. Hoy, en el último evento de falsas denuncias, Guisoni, que ya está absuelto por la justicia, vino con sus 3 hijos a contar su verdad. ¿No? Y eso generó una expectativa muy positiva en mucha gente que está atravesando por lo mismo. Tal es así que me contaba Pablo Guisoni que cuando salía de la jornada, vino un hombre y le dijo, ¿te puedo abrazar? Mirá. Y Pablo le dijo, sí, por supuesto. Cuando el hombre lo abraza, se pone a llorar desconsoladamente y le dice, yo te agradezco que hayas venido hoy porque yo hoy me iba a pegar un tiro. Mirá vos. Y Dios mío, qué fuerte. Sí. Y lo tuyo me da esperanza para saber que se puede salir de esta situación, ¿no? Esto pone de manifiesto, Carolina, que lamentablemente a veces en la Argentina es más fácil denunciar falsamente que obtener justicia, ¿no? Absolutamente, y yo creo que ese péndulo tiene que frenar de una vez por todas, no tiene que irse tampoco al lugar en donde no le creemos más a las mujeres. No, claro. Sino tiene que quedar en el medio, tiene que quedar en la verdad, en que la justicia se base en la verdad, porque entonces, cuando todo es mentira o cuando nadie se sabe si es mentira o es verdad, hay un bastardeo de la verdadera causa de violencia de género y de la verdadera causa de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y un descreimiento de la justicia que no es sano para nuestro país y para nuestras instituciones. Entonces, me parece que es importante que la justicia empiece a actuar con velocidad, o sea, con celeridad y con principio de verdad y a respetar el principio de inocencia que nunca debió ser vulnerado. Carolina, se me está acabando el programa y tengo tantas preguntas para hacerte. Te comprometemos cuando pueda, porque sé que tenés obviamente por favor, muchísimas actividades, pero quiero, aunque sea que me des un título de otro de los temas que estás trabajando intensamente. Hoy ponía la nota que presenté en Telenoche de las mochilas transparentes en las escuelas, como si eso fuera una solución ante todo lo que está pasando en las escuelas. Sé que estás trabajando con el tema de armas y demás. ¿Me das un título al respecto? ¿Qué se puede hacer? Porque yo considero que una mochila transparente no soluciona nada, ¿no? Pero no sé qué opinas vos. No soluciona absolutamente nada. Pero bueno, no sé, que se haga lo que se tenga que hacer. La mochila transparente me parece un absurdo, pero bueno, qué sé yo. Si consideran que eso, no sé, yo creo que hay que trabajar mucho en las familias completas por el tema de la violencia. Hay una mamá que para defender a su hijo le dio una réplica de un arma. No, es una locura. Estamos todos locos, o sea, es como amenazar. Fíjate que a dónde hemos llegado, ¿no? Falta trabajar mucho el tema en las escuelas. Nosotros estamos trabajando, bueno, por ejemplo, ahora dimos dictamen a una media sanción que ya venía de diputados, de una ley de entrega voluntaria de armas, pero que no solamente se queda en la entrega voluntaria de armas, que me parece que es importantísimo, sino que genera una trazabilidad de el tema de las armas, en dónde están las armas, porque hoy hay 950.000 armas en Argentina, de las cuales solamente 300 y pico mil son las que están registradas, el resto no lo están. Entonces esto puede ayudar, obviamente, con un incentivo hasta económico a que se entreguen las armas. Pero creo que lo más importante que esto tiene es que los permisos para obtener las armas y para ser un legítimo usuario y portador va a estar en tu plataforma, está en tu plataforma de Mi Argentina. Y que ante cualquier perimetral o cualquier caso de violencia de género o cualquier tipo, ese permiso queda automáticamente caducado, ¿no? Entonces, es utilizar la tecnología en favor de la no violencia. Pero al mismo tiempo, bueno, se está trabajando mucho el tema con respecto a las escuelas, lo que ha pasado ahora, lo que ha pasado no solamente en mi provincia, en Santa Fe, sino lo que ha pasado en otras provincias también, de chicos que llevan armas a las escuelas y ocasionan desastres, verdaderos desastres, que eso es algo que nosotros antes veíamos como lejano, que pasaba en otros países y hoy está pasando en el nuestro.
Claro. Entonces hay mucho por hacer y se está trabajando en muchas aristas al mismo tiempo. Pero bueno, obviamente que todo lo que tiene que ver con generar leyes cuesta mucho. Yo te digo, a ver, con falsa denuncia vengo batallando desde 2022, imagínate. Sí. Pero bueno, se está trabajando. Lo que tenemos que estar tranquilos es que hoy hay legisladores que estamos trabajando muchísimo en todos estos temas y al mismo tiempo. Carolina, un placer y gracias. Gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por interesarse en el tema y bueno, obviamente ojalá podamos darle pronto esta media sanción que estamos necesitando. La política que trabaje por fin de cara a los argentinos y no con una ideología que los ciega. Abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias, un beso. Besos, Carolina Lozada, hasta luego. Senadora nacional por Juntos por el Cambio, representando a la provincia de Santa Fe. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. If you could see what I see now, you gotta know I'm looking up, oh so proud. The one I used to hold is oh so special. And every step back now, but a chance to grow and further proof that you're phenomenal. You better believe it that you are something special. Afraid to fail, or same as afraid to try. These are the days to accept all advice, 'cause you're so cool and baby on the level. Lo tenemos en línea y le agradecemos enormemente porque lo acabamos de llamar. Se nos ocurrió este tema, lo empezamos a hablar y lo llamamos y enseguida atendió y es un fenómeno. Gracias, Alexander Dritzen. Es el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Gracias, Alexander, realmente. Porque no estaba previsto esto. Por eso te agradezco profundamente, porque te acabamos de molestar en lo que estabas haciendo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien, gracias. Bueno, pues es que quiero reflexionar sobre esto. No escuchaste la primera parte de la charla. Esto arranca a partir de el dolor que me causó ver a Esteban Bullrich, pobrecito, que no lo reconocen, ¿no? Su cara, porque se está deteriorando producto de su enfermedad. Y entonces, a veces nos pasa esto. ¿Y cómo solucionar, cómo avanzar en esto? ¿Cómo lo estás viendo vos, esta situación? Bueno, acá básicamente la tecnología un poco como que no tiene la culpa, ¿no? Lo que falta es haber generado el proceso por el cual uno tiene que pensar cómo se hace. Perdón, hay mucho ruido en la línea. Yo te escucho bien, sí, yo te escucho bien, quizás. ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. No. A lo que iba es que no es un tema de la tecnología. La tecnología mide la distancia entre ciertos puntos específicos de la cara. Si esos puntos cambian, porque bueno, hay cualquier tipo de modificación, lógicamente lo que está mostrando el algoritmo justamente es que está funcionando bien, ¿no? No que funciona mal. Lo que pasa es un proceso que no fue diseñado nadie pensó en que hay ciertas dolencias, ciertas patologías que modifican la distancia de esos puntos y tiene que haber un proceso, una atención específica o una segunda forma cómoda que genera ansiedad de autenticarse. Pero no es un problema tecnológico. Claro. Se podría combinar con la huella digital, por ejemplo, digo. Claro, la huella digital es muy difícil que por la condición de Esteban se modifique. Entonces, y hoy muchos dispositivos tienen lector de huella digital. Pero eso es una decisión del que arma el proceso de autenticación. Claro. Raúl. Estaba pensando, Alexander, ¿cómo te va? Raúl Ovajes te saluda, es un placer. Una compañía, puede tener la mejor tecnología disponible, como el caso seguramente de esta compañía que tiene relación con Esteban Bullrich, y aún así,
quedar expuesta porque no evaluó correctamente los riesgos humanos de la implementación. Digo, vos tenés claramente las posibilidades inmensas de mejorar la seguridad en este tipo de cuestiones, pero en definitiva, ese exceso de evaluación tecnológica deja de lado la condición humana, ¿no? ¿Cuál es el límite ahí? Porque digo, como recién decía Gustavo, el caso de Esteban Bullrich puede ser paradigmático, pero no es anecdótico. Pero también vos te pegas un golpe en la esquina contra se te mete una rama en el ojo, te ponen un parche y te quedas sin entrar a tu cuenta durante 20 días. Claro. ¿No? Claro, exactamente. Los algoritmos se van modificando para permitir diferentes situaciones, como por ejemplo poder autenticarse con anteojos de sol, ¿no? O con diferentes modelos de anteojos. Los primeros modelos no podían hacer eso y después se fueron modificando, se fueron perfeccionando, ajustándose a cómo realmente la sociedad los usa, ¿no? Y en definitiva yo creo que esto no va a ser un gran problema para esta plataforma, para Binance. Después de este caso van a generar un proceso especial, porque realmente fue algo que yo no hablé con la gente de Binance, pero estoy seguro que fue así, ¿no? Fue algo que no estuvo mapeado, no estuvo relevado en los casos de uso de autenticación por biometría. Pero ahora lo van a incluir y yo creo que en un par de semanas va a haber todo un flujo especial para este caso de situaciones. No me cabe duda, porque el capital está, por supuesto. Como decía. Seguro. Seguro. Hay que ir dando pasos. Uno no se pone en contra de la tecnología, ni muchísimo menos. No, de hecho, por otra parte, lo que dice Alexander es cierto. Claramente no falló. Porque, en definitiva, lo que ocurrió es cierto. Funcionó para lo que fue pensada. De estos puntos no coinciden, vos no entrás. Pero vuelvo a situaciones. Acá Raúl marcaba algo que a mí también me pasó muchas veces. No sé si vos lo notás, pero ahora cada vez, y vos vas a decir, bueno, justamente Gustavo te está dando seguridad, cada vez es más corto el periodo en el cual vos tenés que reactualizar todas tus formas de entrar a una determinada aplicación, ¿no? Por ejemplo, la de mi obra social, que lamentablemente tengo que usar prácticamente todos los días. Entonces yo estoy en una farmacia y te dice, bueno, se cerró el token. No, antes, la aplicación tiene que abrir la aplicación de nuevo, ponga su clave, ponga su nombre, ponga esto, ponga aquello. Vos estás con el farmacéutico, Alexander, adelante. Ya me empiezo a poner nervioso, porque la gente grande nos ponemos nerviosos, sobre todo imagínate los jubilados. Y vos tenés que, y ponga esto, y ponga aquello, y el token que nació para arruinarnos la vida, para mí. A mí me pone absolutamente nervioso el token, y pierdo, hoy, vos decís, la tecnología llegó para facilitarnos los tiempos. Yo con el token y todo esto, yo tardo mucho más que antes con la receta. Sí. Pero bueno, no sé, el tiempo no me lo aceleró en este punto. ¿Qué sé yo? Digo yo, por decir. No sé cómo lo ves. Sí, yo lo veo de una manera parecida. Realmente hay que percibir a la tecnología como que crece de los dos lados, ¿no? Ahí está, está muy bueno. Vamos a ponerlo en términos demasiado simplistas o de película de Hollywood. Crece por el lado del bien y crece por el lado del mal. Está muy bien. Está bien. Tiene que crecer la tecnología que nos facilita la vida, como reservar turnos desde la app, pero también tiene que crecer la tecnología que nos protege, ¿no? Claro. Vos dirás, y con razón, quédate tranquilo que esto se va a ir acomodando. Lógicamente, antes los tiempos de acomodarse eran más largos. Esto se está pensando. Por ejemplo, Bullrich te patea el tablero hoy con esto, y evidentemente genera que haya todo un equipo que empiece a trabajar al respecto, ¿o no? Exacto. Así funciona. Ahora, ¿es posible, Alexander, que, me imagino que muchas empresas tecnológicas a partir de esto estarán pensando inclusive en incorporar otros protocolos de excepción, no sé cómo llamarlos, para esta cuestión biométrica? Digo, algún canal alternativo, otro tipo de seguro, otra forma de verificar, y que nos sigan dando la misma seguridad. ¿Esto es un proceso de mejoramiento que es posible en el corto plazo o no? Yo creo que sin ninguna duda
es simplemente habilitar un segundo canal. Y también hay que tener en cuenta que es en la minoría de los casos, con lo cual se puede poner tranquilamente un agente humano a disposición de estos casos que son excepcionales, ¿no? Ahí está. No se puede poner hoy un agente humano para los millones de logins, ¿no? de entradas que hay en esa plataforma. Es imposible. Eso sí tiene que quedar automático, pero ¿cuántas veces pasa que por ahí haya que loguear a alguien con esta condición? Además, ni siquiera hay que loguearlo, hay que tomarle los datos otra vez, ¿no? En definitiva, ir ajustando por ahí cada mes, cada 2 meses, con una asistencia humana, y después pueda seguir usando. Qué lindo eso que decís. Y gente humana. Está bien, vos dirás, pobre Alexander, estoy hablando con 2 viejos chotos. Bueno, fantástico. Pero digo, los viejos chotos todavía estamos. Somos 2 agentes humanos grandes. Agentes humanos grandes. Tenemos 55 años, tampoco estamos en el tacho verde de basura. Pero digo, a veces me pasa esto del contacto humano. Por ejemplo, el famoso Boti, ¿viste? Que te da un montón de opciones. El Boti te da un montón. Y capaz que lo tuyo no está dentro de esas opciones. Entonces le pones... ¿Cuál será, no? A veces. Quiero hablar con un operador. No entiendo, te pone. Con un ser humano. No entiendo. Con alguien que respire, carajo. Que hable. No, es un mal es un mal de nuestro tiempo también. Y también digo, para intentar ser un poco o algo ecuánime, que todas estas cuestiones también son hijas y consecuencias de la maldad humana. ¿Por qué? ¿No? Porque cuando vos te dedicas, como muchos hacen, a tratar de violentar las leyes de seguridad, bueno, del otro lado la tecnología hace lo posible para que vos no lo logres. Sin duda. Digamos, si todos fuéramos buena gente y no intentáramos ingresar a la cuenta del otro, como seres humanos, digo, sería mucho más fácil. Eso sí, Alexander, con Julio López estamos todo el tiempo. Es impresionante los delincuentes digitales, que están buscándote cómo arruinarte tu existencia y sacarte tu plata. Eso es claro. Y eso se va a poner peor, ¿no? Entonces, la verdad que la seguridad viene antes que la comodidad. Entonces, tenemos que aguantarnos ese mundo. Pero sí estoy de acuerdo que tiene que haber siempre una cara humana, ¿no? Un sistema 100% automático es imposible. Yo cada vez que hago una implementación de ese tipo tratemos de hacer lo mejor posible, que la experiencia sea lo más humana posible. De hecho, trabajé en un proyecto para transformar a Boti de un sistema de opciones a un sistema más natural. Bueno, no prosperó. Porque también veía lo mismo, ¿no? Es como que debería ser como más de tirarle lo que yo necesito y que vaya directo a la opción, no que tener que ir navegando. Bueno, pero ya es una buena noticia que un tipo como vos, que está trabajando en el tema, lo vea y trate de hacer algo, porque tú tratar de hacer algo, en definitiva, va a lograr algo. ¿Se entiende lo que te digo? Es así. Sí, bueno, para empezar, yo trabajo de desarrollar bots. Claro. Yo estoy ad honorem, ¿no? en Saya, y trabajo de generar tecnología. Y siempre ponemos al humano en el centro. Siempre el tema es que del otro lado hay una persona que tiene un problema, que quiere contratar algo, no le podemos tardar un montón de tiempo, y todos tienen escalamiento. Esto es, en cuanto el bot se traba, pide ayuda a un humano, y tiene que haber un humano en línea, ¿no? Ahora, Alexander, en tu condición de presidente de la Asociación Argentina de la SAIA, ¿no? de Inteligencia Artificial, seguramente te habrán hecho esta pregunta cientos de veces y la habrás respondido en cena de amigos, en café y demás. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? Yo soy diseñador gráfico, además de periodista. Es cuestión de tiempo de que nadie más me pida un logotipo y de que nadie más me pida el texto de un aviso. Es cuestión de tiempo, digo 20 minutos. Y hoy los chicos son especialistas en promptear y no en escribir. No digo que tenga temor, porque la cuestión humana siempre está ahí tratando de destacarse, pero se hace cada vez más difícil. Digo, ¿hasta dónde va a llegar? Creo que ni vos lo sabés en una de esas, pero ¿qué no puedes decir? Empecé a comprar pochoclo, gordo, porque tal cual, hay que hacerse electricista, viste, que nadie no hay inteligencia artificial que sea plomero. Déjalo al chico, déjalo que hable, Contanos. que te responda. Bueno, esto va a ir realmente percolando en todas las actividades humanas. Claro. Y lo que vamos a hacer es que seguramente cambie el título. Por ahí vos no seas más diseñador gráfico, por ahí no
por ahí no diseñes logos, pero sí asistas en un plan de rebranding, ¿no? Claro. Todo tu toque como diseñador y lo que aprendiste en la facultad te va a ser un mucho mejor usador, ¿no? Usuario de las inteligencias artificiales que diseñan, que te aviso que ya existen y diseñan, hacen todo un sistema de diseño. A todos los diseñadores les recomiendo entrar a la nueva herramienta que sacó Claude, es claude.ai/design, y ahí van a ver el poder que tiene esa herramienta. Y uno ahí dice, ok, soy diseñador gráfico, esto hace diseño gráfico, me quedo sin trabajo. Bueno, te voy a dar un dato real para que no haya futurología. En el año 2015, los investigadores que estaban haciendo predicción a partir de imágenes de radiología, ¿no? de radiografías, empezaban a entrenar sistemas para detectar tumores, fracturas y todo ese tipo de cosas. Y lo que dijeron es, bueno, de acá a 4 años, o sea, 2015 a 2019, de acá a 4 años no va a haber más radiólogos porque estos sistemas van a ser mejores. Lo que realmente pasó fue que el costo de hacer radiografías e interpretarlas bajó tanto que los hospitales empezaron a hacer más radiografías y empezaron a faltar radiólogos. Exactamente contrario, ¿no? a ese razonamiento simplista de decir, bueno, pero hay una máquina que hace esto. El error en la predicción, ¿cuál fue? El de decir, bueno, el trabajo de un radiólogo es solamente decir con cierto grado de probabilidad si acá hay un tumor o no. Y el trabajo del radiólogo es mucho más complejo, mucho más grande. Tiene que interactuar con los médicos, interactuar con los pacientes, ver el caso. No es solo el respire y no respire, ¿no? Claro, el sistema lo único que hacía era interpretar los píxeles de una radiografía, ¿no? Y acá es un poco lo mismo. Este sistema que yo les acabo de decir recién, que recomiendo que entren y lo miren y vean la capacidad que tiene, porque me asombra a mí, y lo estamos usando y nos sirve mucho. Lo que le hacemos es ponerle como información o el resultado del trabajo de un diseñador que le puso mucho amor a su trabajo. Y después necesitamos hacer una placa y cambiar un poco el título, y eso el diseñador, ¿viste? Dice, no, tú no pases eso a mí, yo quiero dedicarme a pensar una marca junto con ustedes, ¿no? Entonces, esa misma transformación la vamos a empezar a ver en absolutamente todo. Y en los plomeros también. El tema es que los plomeros son los últimos. Pero dicen, no, bueno, ¿qué hago? Dejo de estudiar ingeniería y me voy a estudiar plomería, que los plomeros no van a ser reemplazados. Mentira, ¿no? Estamos avanzando muchísimo en robótica, se está avanzando mucho en la nueva inteligencia artificial que va a potenciar estos robots, y lo que no va a pasar es que va a llegar un robot con forma de plomero. Va a llegar por ahí una flota de un robot de 7 drones, uno que se mete por dentro de la cañería, otro que suelda, otro que corta, y después se meten todos en una valijita y se van, ¿no? Ese es el plomero del futuro, pero eso también viene. Así que absolutamente todo lo que hacemos va a estar impregnado de inteligencia artificial, hasta que no hablemos más de inteligencia artificial, porque está en todos lados. Claro, totalmente y es parte de lo cotidiano. Exacto. Alexander, de nuevo, mil gracias por esta charla, de haberte molestado en tus actividades un ratito, pero muy rico en varios puntos. Así que muchísimas gracias. A ustedes. Alexander Ditzen, el presidente de la Asociación Argentina de Inteligencia Artificial. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine, edición abril. Más que una revista de negocios, un espacio para comprender cómo las decisiones económicas de hoy moldean el mundo de mañana. En este número te invitamos a explorar las perspectivas de Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro y Claudio Federowski. Bank Magazine, tu guía para un futuro financiero más seguro. Léela en ecomedios.com y bankmagazine.com. Bank Magazine, las claves para estar informado.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online. Ingresá a telemedicina.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio. El fútbol y todo lo que tiene adentro, ¿no? Que tiene tanto. Claro que sí. A ver, lo hemos invitado, es un placer tenerlo aquí, al autor de este libro fantástico que se llama Historias de técnicos mundialistas. Es la primera parte, así que ya se anticipa una segunda. Escrito por Guillermo Knoll, que lo tenemos aquí. Guille, gracias por estar. Gracias por la invitación. Decíamos, claro, no hay mucha bibliografía sobre técnicos. Y hay que buscarla, ¿no? A mí me gustan las cosas distintas, ¿no? Yo empecé en el periodismo de grande y dije, bueno, si empiezo en el periodismo tengo que buscar cosas distintas. Mi primer libro, en 2006, hace 20 años, hoy tengo 16 editados, se llamó Historias Seleccionadas. Y ahí, con ese libro, a través de Alejandro Fabri y Ariel Sher, que me hizo el prólogo, pude entrar a una editorial que es Alarco. Les gustó, ¿no? Perdón, contando las historias de tantos años de la selección argentina. Y a partir de ahí fui desarrollando diversos temas. Y uno de ellos es encontrar técnicos de todos los equipos de mundiales que fueron de alguna manera, digamos, no técnicos, porque hay casos de médicos, hay casos de arquitectos, hay casos de principiantes, profesores de waterpolo, o sea, es increíble. Bueno, la Argentina en el último mundial, ¿con qué país que estaban en la fase de grupos? Que el técnico era médico o odontólogo. Bueno, Islandia, en el 2018 el técnico de Islandia era odontólogo. Odontólogo. Y Maturana, muchos no lo saben, era odontólogo también. O sea que los dos nos dejaron con la boca abierta. Maturana con el 5-0 e Islandia, ¿no? Con su técnico, no recuerdo el nombre, odontólogo, nos empató 1-1 en la apertura del Mundial 2018. Estuve ahí a punto, yo había apostado que si llegábamos a perder, me tenía que disfrazar de bailarina con tutú en el estudio de TN. Ojo, Y sufrí, se me cayó la gota. Son esas situaciones que vos decís. Bueno, el padre del fútbol alemán, el padre del fútbol moderno alemán, fue médico y psicólogo, Otto Ners. Entonces uno dice, ¿y cómo es esto? Claro, dirigió a Alemania en el Mundial del 34, ¿sí? Y a partir de ahí trazó una línea que los demás técnicos fueron siguiendo. Hitler lo echó después de los Juegos Olímpicos por un mal desempeño, pero
de alguna manera marcó una etapa y sigue siendo considerado el padre del fútbol alemán moderno, ¿no? Bueno, el doctor Bilardo, ¿no? Claro, hay muchísimos casos, ¿no? Claro, Bilardo no se dedicó tanto a la medicina, al igual que Raúl Madero, ¿no? Que fueron con pinches en el 86, era el médico, ¿no? Hay una historia increíble, ¿no? Con Diego Maradona, es imposible no aludir a él. No. Cuando tienen un día libre y el único que vuelve es Maradona solo, ¿no? A la concentración de América, ¿no? Del Club América. Y le dice el doctor Madero, pero Diego, si hoy tenés tu día libre, pero yo quiero salir campeón del mundo, le dijo. Extraordinario. Esas cosas de Diego, ¿no? Que lo hacían único, exaltan, ¿no? Su personalidad como futbolista, lo más allá único, de su vida privada. Hay algo también lindo, que esta me la contaron ellos. Un día en un entrenamiento de la selección estaba Bilardo y tocaba un silbato cuando algo no le gustaba. Esa la sabés seguramente. Y entonces tocó el silbato y entonces bueno, Ruggeri y Troglio estaban ahí, ¿en qué nos estamos equivocando? Y hasta que al final tienen que ceder y decirle a Carlos, no nos damos cuenta, doctor, no nos damos cuenta qué está pasando. Dice, ¿dónde está el doctor Madero? El doctor Madero estaba cortando unos arbustos y estaba buscando se había copado ahí con algo que estaba buscando, un yuyo. Y dice, el doctor Madero. Dice, ¿pero qué tiene que ver? Y dice, si a alguno de ustedes le pasa algo, el doctor Madero está de espalda cortando yuyo. O sea, yo le tengo que explicar qué fue lo que pasó, no lo vio. No está atento. Tipo, lo lindo de tremendamente especial. Extraordinario. El doctor Bilardo, ¿no? Año 86. ¿Cuántos delanteros lleva? 3 delanteros. Almirón, que nunca jugó, sí. Valdano, que jugó todos los partidos, y Pasculi, que jugó 2 partidos en total. Contra Uruguay, sí, hizo el gol contra Uruguay. Es increíble. O sea, después el Mundial del 90 cambió y llevó un montón de defensores. Sí. Algunos no jugaron como Bausa, ¿no? Pero es rarísima, la historia de Bilardo es increíble. Sí, es de loco. Y justamente Ariel Sher me comentaba, por lo menos llegaste a Menotti. Le digo, si llego hasta Menotti tengo que llegar hasta Bilardo. Claro. Entonces traté de estirar un poquito hasta el 86 para poder contar ambas historias, ¿no? Y la dicotomía que había entre ellos. Que siempre decimos que, bueno, este país vive engrietado, ¿no? Claro. La gran grieta del fútbol, tal vez, o el exponente más grande de la grieta en el fútbol, más allá de otras, claramente, es la famosa Menotti Bilardo, donde estás de un lado o del otro. Y no empezó por el fútbol, ¿eh? No, claro, fue empezó por la música. La música, mirá. Empezó por la música. ¿Por qué? Esto me lo contó Roberto Mouso hace muchos años, que el verdadero tema a Bilardo le gustaba la cumbia, a Menotti no, ¿no? Los géneros musicales distorsionaron la realidad, ¿no? De alguna manera. Pero empezó con algo así y después, bueno, el periodismo metió mucho la púa. Sí, en el caso de, me acuerdo, no voy a hacer nombre de periodistas, pero que estaban enemistados con Menotti y amigo de Bilardo o viceversa, ¿no? Pero han sucedido cosas realmente increíbles. El caso más raro que en el libro que destaques, vos decís, ¿cómo llegó este tipo a ser técnico de un seleccionado? Bueno, es increíble. El caso de Vicente Ítalo Feola. Fue técnico de Boca en el 58. Feola. Pero fue el primer campeón con Brasil. Fue jugador de fútbol. Era un gordito, que se dormía en el banco de suplentes. Le gustaba mucho comer. Y había sido ayudante de un técnico húngaro, Bela Gutmann, un gran técnico húngaro, que no dirigió nunca un mundial, y que de alguna manera él era ayudante, pero también era empleado administrativo. La Confederación Brasileña le dice, queremos que vos seas el técnico, y se sorprendió. Bueno, hizo debutar a Pelé, salió campeón del mundo, en Suiza 58. Le fue más o menos bien. Le fue bien. Después no tuvo una gran carrera, pero es un caso realmente llamativo. Claro. Otro caso así que vos decís, alguien que llegó medio de casualidad. Bueno, muchos desconocen que Filippo Pascucci, un italiano, dirigió la Argentina. En el 34. ¿Cuántos extranjeros dirigieron la selección argentina? Mundiales él solo. Él solo, sí. ¿Año me decís? ¿Qué mundial? 1934. El 34. El segundo mundial. El segundo mundial. No había una gran, digamos, un gran interés de los equipos grandes, denominados grandes, por jugar el mundial del 34. Por ello, la Asociación Amateur eligió a Filippo Pascucci y le endilgó jugadores del interior, ¿no? Sí. Entre ellos había un paraguayo, ahora no recuerdo el nombre, que jugó el mundial para la Argentina. Un solo encuentro contra Suecia, en el cual perdieron 3-2.
Ese era el momento en el que inclusive había un delantero en Independiente, Mumo Orsi, que jugó para Italia. Digo. Claro, pero Mumo Orsi no jugó en el 30. Jugó la final olímpica del 28. Ah, ok. Y Mumo Orsi yo hice otro libro que se llama La música del fútbol, en donde encontré tantos casos de jugadores profesionales que se abocaron a la música o de jugadores amateur que después se dedicaron a la música de lleno, como Pavarotti, como Julio Iglesias, como Sting, ¿sí? ¿Pavarotti fue jugador de fútbol? Pavarotti fue arquero de Módena. Me imagino que Pavarotti fue arquero de Módena, su ciudad natal. ¿De Módena? Sí, era maestro también de escuela, claro. Pero bueno, estamos hablando de otra época. Y sí, Julio Iglesias fue arquero. Eso claro, fue arquero del Real Madrid B, y a partir de un accidente que él tuvo, cambió su vida. Porque un enfermero, hay un libro alusivo a eso, un enfermero le alcanzó una guitarra, empezó a rasgar y esa es la historia que se cuenta, ¿no? Pero el Mumo Orsi fue un eximio violinista que estudió muchos años en un conservatorio en Avellaneda y después, bueno, jugó en Independiente, puntero izquierdo, una delantera extraordinaria, con Rabasquino y Orsi, por ejemplo. Sí. Y con el tiempo, la Juve lo compra. Él no juega el Mundial del 30, Argentina tiene un gran equipo, pero él, yo no recuerdo si se fue antes del 30 o ahí, ¿no?, a jugar a la Juve, me parece que antes, y no fue tenido en cuenta. Y muchas veces tocó con Carlos Gardel. Y de hecho, en la previa a la revancha de los Juegos Olímpicos del 28, porque hubo 2 partidos con Uruguay, el primero fue empate y después lo ganó Uruguay, por eso se quedó con la medalla de oro, tocó para los 2 planteles con Gardel al lado. Son historias realmente increíbles, ¿no?, que nos cuentan, que nos dan a entender que hay mucho más del fútbol, que el fútbol tiene que ver con lo social, con lo político. Claro que sí. Claro que sí. No es solo, como decimos más de una vez, 11 tipos o 22 tipos detrás de una pelota. Sí. Es muchísimo más. Te quería consultar, bueno, es tan grande el fútbol en ese sentido que claramente hiciste un libro por algo que ocurre fuera de la cancha. Digo, es fantástico, ¿no? Porque nos apasiona el fútbol y sin embargo fuiste capaz de escribir un libro con lo que pasa del otro lado de la raya de cal, ¿no? Eso es lo lindo. Que es fantástico eso, ¿no? A mí, un libro anterior, ¿no?, El fútbol es un juego de locos, en donde retraté a 110 locos que pasaron por el fútbol argentino. No podía ser de otra manera que dividirlo en 22 capítulos. Claro. ¿No? Esto es de hace unos años, pero a mí me gusta eso, mostrar la otra cara, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no soy periodista de raza, yo empecé en el periodismo casi a los 40 años. Y a partir de ahí empecé a ser docente, empecé en la docencia, empecé dando clases de periodismo, ¿no?, en escuela de periodismo, sigo hoy como jubilado, pero sigo, y me encanta poder dejar algo, convencerlos a los chicos que las redes sociales no son todo, claro, y que la lectura es imprescindible. Que uno nosotros, ¿no?, que pintamos tantas canas, allá por los 70, manejábamos más o menos 1.400, 1.500 palabras. Hoy un chico no maneja más de 350, 400 como mucho. Verdad. Entonces, si el vocabulario es tan rico, ¿no?, y nos puede hacer distintos ante los otros, no mejores, distintos, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no poder seguir en esa línea y poder mejorar continuamente? Eso es lo ideal. Sí, aparte, siempre le digo lo mismo a los chicos, vos agarrás los libros de Fontana Rosa, los cuentos de fútbol, y son tan hermosos. Sí, claro. Qué sé yo, no sé, recién lo escuchaba acá este sujeto, hermano mío, hablando de la raya de cal, y casi me río, porque la raya de cal hace como, no sé, 70 años que no hay más raya de cal, gordo, pero bueno. Hay una historia increíble de Oreste Corbata. Oreste Corbata, un puntero increíble, ¿no?, de Racing, de Boca, que llegó a jugar en un club de Chascomús, ¿no?, Juberlandia, y que fue captado por un dirigente de Racing y lo trajo a Racing. Yo lo cuento en ese libro, que el fútbol es un juego de locos, donde él, para evadirse del contrario, se escondía atrás de un policía, ¿no?, cuando el marcador contrario no lo veía, para después salir disparado por atrás del marcador. Una maravilla. Estamos hablando de otra época donde la televisación recién estaba en pañales, ¿no? Sí, pero era un fútbol mucho más romántico, ¿no? Claro, bueno, imagino que en ese libro habrás escrito, sin dudas, del loco Houseman, del loco Bernao. El loco Bernao, que tenía loco siempre a Marzolini, ¿no?, que era el que lo tenía de hijo, ¿no? Yo me llamo Raúl el eléctrico, por Bernao. ¿no?
¿En serio? Me llamo Raúl por Bernau, mis hermanos le pidieron. Bueno, Raúl Bernau, y me voy para el otro lado, ¿no? También fue candidato a concejal. Sí. Alguna vez. No, sí, a mí me gustan esas cosas. Mostrar, porque de fútbol hablamos todo y sabemos todos, dicen, ¿no? Pero es lindo encontrar el lado B, el otro lado. Sin duda, me parece. Sin duda. Ahora, en este lado B, digo, que claramente tiene que ver a partir de este libro con los técnicos, ¿no? A mí me sorprende cuando uno se pone a analizarla un poco, con lo poco que sabe de fútbol, porque, bueno... Nadie sabe todo. Claro, todos sabemos algo. Exacto. Nadie sabe todo. Digo, la preponderancia que han logrado tener estos personajes que hoy definen casi el futuro de hasta de una institución. Si querés, el caso más grande, si querés, hoy últimamente tiene que ver con Gallardo. Y seguramente los grandes campeones de hace muchísimos años, los técnicos eran uno más, y en todo caso se definían no por justamente el técnico, sino por la calidad de sus jugadores. Eso ha cambiado mucho y seguramente, bueno, también tendrá que ver con, vaya a saber con qué, pero a mí me sorprende la preponderancia que han... Bueno, hoy los técnicos son más figuras que sus equipos. El Real Madrid de Mourinho, ¿qué es el Mourinho? Sí. El Manchester o el City de Guardiola, o eso antes no pasaba, ¿no? Bueno, pero hay dos casos que yo rescato y que realmente me llaman la atención. Uno es Scaloni. No fue técnico de mayores. Tal cual, eso sí. Y sin embargo, pero es la excepción, ¿no? Supo rodear a Messi con un grupo de jugadores que no estaban en la mente de muchos técnicos argentinos. Sí, sí, es verdad. Desde Dibu Martínez, Cuti Romero y otros más. Enzo. Y después el caso de Beckenbauer, que nunca había dirigido un equipo hasta la selección alemana, que perdió con la final con la Argentina en el 86. Después tuvo su su, digamos, reencarnación en el 90, ¿no? Ayudado, ¿no?, por el ginecólogo mexicano, Codesal. Pero hay cosas que uno dice, ¿cómo puede ser esto? O sea, lo de Scaloni es único. A fin de año pasado estuve en la casa de Carlos Bianchi, le fui a llevar, le había escrito la bibliografía a Roberto Leto, ¿no? La presentamos el año pasado en la Rural, y a eso me dedico ahora también, a escribir biografías. Impensado para mí, ¿no?, hace muchos años. Y estábamos charlando del fútbol, ¿no?, una charla de una hora más o menos. Y hablamos de Scaloni, hablamos del fenómeno. Yo me atreví a decirle que usted es un alquimista, le dije, porque transformaba todo lo que tocaba, ¿no?, la heladera en la cocina, el bidet en el baño, lo hacía bien. O sea, poner a Sandoná de 4 en Vélez, que era un 2 de San Lorenzo, que no tuvo mucha trayectoria, y salir campeón de todo. Esas cosas realzan la figura de un técnico. Más allá de que te pueda gustar o no la forma que hace jugar a su equipo. Pero lo de Scaloni es increíble, increíble por lo menos a nivel mundial. No hay, el caso de Beckenbauer no lo puede igualar, porque Beckenbauer en su primer torneo lo pierde. En cambio, Scaloni puede ganar esa Copa América de 2001. 21, sí. Es impresionante. Es impresionante. Y sin haber dirigido. Un caso similar es el de Peckerman. Peckerman, antes de tomar la selección argentina, había dirigido 2 partidos como técnico alterno en Argentinos Juniors. Pero siempre se abocó a juveniles. Claro. Después tuvo un paso por el fútbol mexicano, pero nunca, o sea, siempre selecciones. O sea, no hay muchos casos así. Y después encontré casos en este libro como el de Elenio Herrera. Sí, pero lo de Lionel todavía es más profundo como anécdota que la de Peckerman, porque Peckerman había dirigido y había sido campeón con los chicos. Claro, en cambio, Scaloni. No, Scaloni fue ayudante con Nico Paz, otro más que estuvo en el plantel de San Paoli. Pero es raro encontrar, no hay a nivel mundial, sí, me tengo que retrotraer al 30, o al caso de Pedro Feola, de Ítalo Feola, ¿sí? Claro. Pero... No. ¿Técnicos jugadores en ese momento hay a nivel... selección? Sí, no. Había un caso, ahora no lo recuerdo, sí, había un caso, pero... En Yugoslavia del 50. Mira. Pero no recuerdo ahora bien, habría que repasar. Son tantos nombres, ¿no? Maravilloso dando la lista, ¿no? Bueno, con el 4 Batubio, con el 8 Bulló, con el 9... Fantástico. Ángel Amadeo Labruna. Ahí hay otro tema, ¿no? Ángel Amadeo Labruna fue técnico y jugador en su retiro. Sí. Y es al día de hoy, el jugador con mayor edad en debutar en un mundial para la Argentina, el Mundial del 58. Que fue llamado a último momento por Guillermo Stabile, porque la elección del Mono Cruz, el gran puntero izquierdo de River, se había lesionado y lo llamaron a Labruna. Casi 40 años para jugar el Mundial 58. 40 años en un Mundial. Y Labruna, ahí hay otra historia más, no era solamente jugador de fútbol, se dedicaba al básquet. Y así hay muchos jugadores
que jugaron al básquet. Hay un caso de Pinasco, un jugador de Morón y San Lorenzo, Argentino Juniors. Bueno, Carlos Goyen era jugador de básquet. Claro, y Abreu también. El loco Abreu también. Y Pinasco jugaba al mismo tiempo en el Club Morón y jugaba en Deportivo Morón al básquet y al fútbol, ¿no? Y la Bruna tuvo que elegir entre el básquet y el fútbol. Aparte de su otra ocupación, claro, de su otra ocupación que era relojero, porque ayudaba a su padre en una relojería. Sí. Otro deporte que le gustaba mucho a Ángel era el boxeo. Más de una vez llegó con guantes y había algún problema y le tiraba los guantes no sé, al Pelado Díaz, ponele. Y a guantazo. Las cosas se resolvían. Y el turf. Y los caballos, bueno. Los caballos, bueno. Era el Pinino Más y Ángel Labruna, amantes de uno que vive, ¿no? Que le sacó el trono Messi, porque Pinino Más había sido, hasta el Mundial 66, el jugador más joven en debutar de titular en un Mundial. Messi se lo robó, y ahora se lo pueden robar a Messi. Si Mastantuono llega a debutar como titular en este Mundial, puede llegar a ser cosa que no sabemos si está en la lista. Tiene más chance Flandria de salir campeón de América. No lo veo esta vez. Pero bueno, está seleccionado, se puede dar, sí. Se puede dar. Respecto de los técnicos, que está, básicamente abocados a lo que son los técnicos de selecciones nacionales, digo, ha habido, me imagino, también aquellos técnicos que fueron directores justamente de una selección y de un equipo al mismo tiempo. Yo recién tenía el nombre por la cabeza y se me fue. Digo, lo incompatible que pareciera ser en un momento, hoy sería algo tremendamente impensado, y hoy pareciera que justamente en virtud de estos, que tal vez no eran tan importantes, entre comillas, podían dirigir dos equipos, ¿no? Sí, lo que pasa es que no había, en la Argentina, por ejemplo, hasta que llegó Menotti, no había una selección nacional, no había un técnico, o sea, muchos técnicos, muchos cambios, muchas situaciones que se fueron dando distintas, y eso hizo que a partir de Menotti la era cambie. Bueno, yo siempre digo que hubo un Bilardo porque antes hubo un Menotti sin ninguna. Para mí el padre de la selección argentina es Menotti, digo. Sí. Le dio claramente la importancia. Inculcó de alguna manera que había que cambiar, ¿no? Desde aquel partido con España donde Rogel hizo el gol argentino, en la cancha de River, 1-1 terminó. Cambiar un poco la dinámica del fútbol argentino y tratar de mostrarle que había otro camino. Y bueno, fue muy más que interesante, ¿no? Sí. Y poder llegar a hacer un ciclo de 8 años que lo continuó Bilardo con otros 8. Después, sucedieron cosas. Sí. Guillermo, qué placer tenerte, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es riquísimo estas historias, como vos decís, hay tanto material, ¿no? Muchísimo. Historia rica. Los que dicen, yo siempre motivo a los chicos cuando voy a una clase, le digo, chicos, hay mucho por hacer, no es que está todo escrito, pero anímense a leer, a escuchar radio, por favor, a escuchar AM, que muchos decían que se moría, y sin embargo, a escuchar FM. Alguien que escribe libros relacionados a lo futbolístico, ¿de qué cuadro es? ¿Lo dice? Sí, yo no tengo problema. Yo soy All Boys, o sea... All Boys, mirá, yo viví en el barrio. 20 años en San Nicolás y Jonte. Claro, yo me crié en el barrio. Recuerdo la inconsciencia de mi papá de haberme llevado a la cancha Huracán en el año 65, 66, 65, a una semifinal con Chicago de noche. Pero en donde en la cancha Huracán en la guerra no había. Eso. Sí. Yo apenas me asomaba, ¿no? De hecho participé en los dos libros de historia. Un hermoso me dieron el honor de participar. Pero uno tiene que sacarse el fanatismo. Sí, claro. Cuando los chicos van a estudiar periodismo, y perdón que me extienda, les digo, chicos, sáquense la camiseta, desapasionense y no se queden con el fútbol. Agarren 3 deportes alternativos y no se queden con los 3 deportes alternativos. Lean policiales, lean sociales, lean políticas, porque el día de mañana no saben por dónde está el camino. Exacto. Y periodista, más allá de deportivo, es periodista. Claro. Y los principales periodistas deportivos fueron periodistas políticos, Eduardo Van der Hoy, Julio Blanc, Nelson Castro, Víctor Hugo, ¿sí? La lista es enorme. Sin duda. Paenza, ¿no? Adrián Paenza, profesor de matemáticas. Ni hablar. Guille, un placer. Igualmente, gracias. Gracias, lo mejor. En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura,
La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año, con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos, con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. De la Mujer y el Niño, Nelly Quiroga, Montes de Oca 2910, teléfono 02320-353104. Oncológico Victoria Irene Ishi, Avenida Héctor Arregui 501, teléfono 02320-353105. Odontológico María Eva Duarte de Perón, Avenida Hipólito Yrigoyen 3050, teléfono 02320-532780, 11 21 27 6005. Por WhatsApp 11 58 62 39 87. Oftalmológico Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen 3028, teléfono 02320-532185, turnos al 11 31 26 2777. Tucumán es la casa a la que querés volver, con aromas que abrazan, paisajes que emocionan y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene historia, tiene sabores, tiene aventura, tiene calidez. Tucumán tiene todo. Ente Tucumán Turismo. Gobierno de Tucumán. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De 10 a 12, entrá a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio.
Vos sabés que en la Argentina hay un fenómeno que, digo yo, es un fenómeno silencioso que crece cada vez más y que implica a personas mayores de 65 años que viven solas. Y además de ser un dato demográfico, es un espejo de cómo nos ha cambiado la familia, de cuánto ha cambiado nuestro estilo de vida y también de cuánto, se han achicado las redes de contención. Hay muchas formas de analizarlo, tiene que ver con el envejecimiento poblacional, hay más esperanza de vida, como te decíamos recién, y obviamente como consecuencia de eso, más adultos mayores. Decíamos recién el cambio de la estructura familiar, hay más mujeres viviendo solas. Hay muchas cosas para analizar y es algo muy interesante que tiene que ver también inclusive con una cuestión previsional que vamos a tocar también, ¿no? Estamos conectados para que nos ayude a pensar esto con Rafael Rothman. Él es investigador de la CEPEC y además es doctor en demografía, y esto es lo que lo hace interesante. Rafael, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. Hola Raúl, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, mami, igualmente. ¿Esta es una tendencia consolidada? ¿Es una tendencia que ocurre solo en la Argentina? ¿Es incipiente en la Argentina? La vida ha empezado a cambiar y claramente creo es el momento de analizarlo para ver cómo encaramos el futuro, ¿no? Yo te diría que es una tendencia consolidada en el mundo y desde hace mucho tiempo, más de un par de siglos. Mira. Lo que pasa es que tiene algunos periodos en los que se acelera, tiene algunos periodos en los que nos damos cuenta que está pasando algo porque algo ocurre que nos despierta, ¿no? Y nos llama la atención. Pero la dinámica es una dinámica de mucho más largo plazo que tiene que ver con la mejor noticia que uno puede darle a la humanidad, que es que cada vez vivimos más tiempo, y eso porque vivimos mejor, porque tenemos mejores condiciones de vida, tenemos más salud, y cada vez tenemos más los hijos que queremos y no los que nos tocan. Las dos cosas son los mejores síntomas de progreso social que podés buscar, pero entre las cosas que implican que entonces la sociedad es más vieja. Claro. Implica que cambia no solo el dato simple y duro de la edad promedio de la población, el porcentaje de adultos mayores, cambia la forma como está organizada la sociedad. A mí la frase que me gusta para describirlo es que estamos pasando de una sociedad de nietos a una sociedad de abuelos. Mirá. Cuando yo era chiquito éramos un montón de primos con no todos los abuelos. Exacto. Hoy mi único nieto tiene 4 abuelos, 4 bisabuelos, y es uno solito contra todos, digamos. Es fantástico. Ese cambio es tremendo. Lo ves ahí en algo muy práctico, hace que obviamente haya más gente adulta mayor viviendo sola. Obviamente hay más mujeres porque hay un dato biológico que conocemos hace mucho tiempo, y es que la mortalidad de los hombres a todas las edades es más alta que las mujeres. Entonces, si vivimos más tiempo, va a haber más mujeres. Todo eso va cambiando el perfil y tenemos... Ahora, insisto con lo primero que te decía, es por muy buenas razones, o sea que no hay que combatirlo, no hay que resistirlo. Claro. Lo que hay que hacer es... Hay que afrontarlo, eso sí. Alegrarse y acomodarse, aprovechar algunas oportunidades y responder a algunos desafíos. No podés tener el sistema previsional pensado en 1990, en el año 2040, y suponer que va a funcionar bien. No podés tener un sistema de salud pensado en 1950, en 2050, y suponer que va a funcionar bien. No, eso no va a ocurrir porque es otro perfil de la sociedad. Es muy interesante lo que decís. Temas urbanos, hay muchas puntas. Claro, ¿no? Es muy interesante, Rafael, porque en algún punto, más allá de que, como bien decimos, es una buena noticia que involucra una longevidad mucho más grande, vamos a llegar, seguramente hemos escuchado alguna vez, medio en broma, medio en serio, que el hombre que va a vivir 200 años ya nació. Más allá de que esto sea cierto o no, implica una situación que estamos viviendo y un cambio importante. Pero también, y ahí me quiero detener un segundo, ¿cómo impacta este envejecimiento en el sistema previsional? En una población donde, sobre todo en la Argentina, lamentablemente, el sistema previsional, desde que yo tengo uso de razón, está por quebrar. A ver, el sistema previsional argentino es un sistema bastante particular que tiene algunas virtudes muy importantes. Por ejemplo, tiene una enorme cobertura. Casi todos los adultos mayores tienen una jubilación o pensión, y eso no ocurre en todo el mundo. Pero logra algo que al mismo tiempo lo logra en el mal sentido de la expresión, que es un sistema que es caro, que cuesta mucha plata a la sociedad, y que a pesar de eso paga jubilaciones malas. Sí, de verdad. ¿No? O sea, gastamos mucho, pero las jubilaciones no son buenas. Parte del problema, una parte
muy importante para explicar por qué pasa esto, porque gastamos muy mal. Es muy ineficiente en el sentido de para qué es el sistema de jubilación. Y gastamos muy mal porque, por ejemplo, le damos muchos beneficios a gente joven. Siempre nos peleamos y discutimos si está bien o está mal que las mujeres se jubilen a los 60 años, los varones a los 65, y resulta que hay 2.800.000 personas en el país menores de esas edades que tienen un beneficio, 2.800.000, un montón. Hay provincias en las que todavía te podés jubilar a los 45 años. Sí, hay más de 1 millón de personas que tienen más de un beneficio. Entonces, todas esas cosas que son un problema en cualquier contexto, en un contexto de envejecimiento se vuelven un problemón. Claro. Porque la presión sube. Hay países mucho más viejos que nosotros, los países de Europa Occidental, que tienen sistemas de jubilaciones más generosos y más sólidos que el nuestro. Y no es porque son magos, es porque son más ordenados. Claro. Es porque ponen la plata para los jubilados donde hay que ponerla. No quiere decir que esté todo bien, se pelean. Siempre veo las noticias de Francia, los líos que hay cada vez que alguien quiere... Digo, no. Es un tema difícil, siempre requiere discusiones, pero las discusiones, incluso en los países donde es más conflictivo, parten de un lugar de mucho más calidad que el nuestro, porque hay mucho menos desorden, mucha menos de prolijidad. Si empezamos a ordenar nuestros sistemas, empezamos a reducir las excepciones. Tenemos más de 200 regímenes de excepción nosotros, donde hay de todo. Hay mineros, que uno diría está muy bien, pero después tenés 200 cosas. Tenés conductores colectivos, tenés gente que trabaja en salud, tenés ganadores del Premio Nobel o de Medalla Olímpica. Messi podría tener una pensión no contributiva, porque la ley se lo permite. Bailarines del Teatro Colón. Digo, es una lista interminable. Eso hay que empezar a ordenarlo, porque si no, obviamente, de vuelta, en una sociedad joven, y se nota menos porque son pocos, pero cuando la sociedad va envejeciendo, se vuelve insoportable, ¿no? Sí, es verdad eso, es verdad. Conozco padres de algunos amigos, 2 precisamente, que se jubilaron por problemas cardíacos, por invalidez, creo que tenían 56 años, una cosa así, y murieron con 80 y pico, o sea, tuvieron casi la mitad de la vida como jubilados. Nosotros los cargábamos, ¿no? Porque eran chicos cuyos padres jugaban con nosotros al fútbol y era gente sana y bien, digo, que vivieron mucho tiempo. Yo conozco profesionales que son muy exitosos en lo que han hecho y que tienen una pensión por fallecimiento porque enviudaron lamentablemente a los 20 años. Mirá. Y toda su vida cobraron una pensión por fallecimiento mientras hacían su carrera, trabajaban, digo, y yo entiendo que enviudar es una situación dura, traumática, muy angustiante, pero no te habilita a que te pague un beneficio vitalicio, te habilita a que te ayude a pasar el trauma. Exacto. ¿No? Son 2 cosas distintas. Exacto, es verdad. Y esas cosas son un problema que cada vez se va a hacer más grave si no lo atacamos, si no lo resolvemos. Vuelvo un segundo sobre el fenómeno, ¿no? Sí. A partir de los datos que tengas o que vos manejes, ¿este es un fenómeno urbano o también sucede o crece la gente en el interior? No, está pasando en todo el mundo, está pasando en todo el país. De hecho, lo curioso es que lo que está ocurriendo, lo que ocurrió mucho en la última década en la Argentina, que es una baja fuerte de la fecundidad del número de nacimientos, no solo ocurrió en todo el país, las 3 jurisdicciones que más bajaron son Tierra del Fuego, Buenos Aires y Jujuy, como muestra de que territorialmente no hay ningún criterio. Además, se están cerrando las brechas. Lo que veíamos hace 10, 15 años era que provincias más pobres tenían más fecundidad, que las mujeres con menos educación tenían más hijos, y eso se está cerrando, se está achicando cada vez más, de vuelta, lo cual es buenísimo, porque en general lo que ocurría tradicionalmente es que las mujeres con más hijos eran las más vulnerables. El grupo que más bajó la fecundidad en la Argentina en la última década son las mujeres menores de 20, las adolescentes. Y una mujer adolescente, en la enorme mayoría de los casos, se trata de un embarazo no deseado, y le complica la vida a la chica, le complica la vida a los futuros hijos, no terminan la educación como deberían, no empiezan una carrera laboral como debería, y ahora tenemos decenas de miles de mujeres que, en lugar de abandonar la escuela para cuidar a sus hijos, pueden terminar la educación, pueden empezar una trayectoria laboral de más calidad y pueden tener oportunidades para ellas, que es buenísimo, pero además hay que entender que no es solamente un problema es muy importante, pero no es solamente un problema de derechos de las personas. Estas chicas son más productivas, ellas van a vivir mejor, pero yo también voy a vivir mejor, porque la sociedad va a ser más rica. Claro. Entonces es bueno para todos. Si Argentina quiere convertirse en un país rico, tiene que lograr que sus trabajadores y trabajadoras
sean más productivos, y eso lo lográs con mejor calidad de vida, con más educación, con más habilidades, con más oportunidades para todos. Según estas proyecciones demográficas de las cuales estamos hablando, y partiendo de la base que en principio los mayores de 65 años es el sector que más crece, y dentro de ese universo, aumenta el porcentaje de quienes viven solos, que era por lo cual también te llamamos, ¿no? Algunos eligen tal vez la independencia, la libertad, otros padecen en una de esas, no sé, vínculos que se han debilitado, los hijos que están lejos, como decíamos recién, las parejas que han fallecido. Digo, y ahí viene una pregunta que bueno, puede incomodar en tanto pasa el tiempo, ¿no? ¿Estamos preparados, como sociedad para envejecer solos? Porque no es solo un número, se trata también de que haya alguien para que te alcance un vaso de agua, para que te escuche, para que te encuentre con vos y charle, si algo pasa necesitas estar con alguien. Hoy parece, antes el miedo era llegar a ser viejo, y hoy me parece que el tema es más que llegar a ser viejo, llegar pero no solo, ¿no? Eso también modifica un poco la historia, ¿no? Sin duda, porque además, si lo pensás en un poquito de largo plazo, históricamente nosotros teníamos relativamente poca población que llegaba a ser mayor, y esa población en general era asistida y acompañada por su familia, que era una familia numerosa. Claro, claro. Entonces vos tenías un viejo con mucha gente joven para acompañarla y ayudarla. Hoy la dinámica de la demografía te lo dio vuelta. Tenés muchos más adultos mayores y menos gente joven para acompañarla. Y desde la sociedad lo que tenemos son, exagerándolo por supuesto, pero para explicar por dónde viene la discusión, hoy en Argentina ofrecemos dos situaciones posibles. O quedate en tu casa y arreglátelas, y fíjate cómo que haces, o andate a un geriátrico, donde, con contadas excepciones, es un depósito donde te quedas ahí y no molestes. Es una situación no solo muy tremenda para la persona, sino que de vuelta estás desperdiciando capacidad de aportar a la sociedad, porque esa persona es muy probable que tiene habilidades, que tiene capacidades para hacer muchas cosas, algunas menos que antes, pero muchas otras sin ningún problema. Y lo que tenemos muy mal en nuestro país son estrategias de cuidados intermedios. Ser capaz de decir a una persona, vos vas a vivir sola porque querés vivir sola, no hay ningún problema, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no te mudás a este departamento que tiene abajo en el edificio un comedor? Así no tenés que cocinar porque esa parte te cuesta. Pero después seguís haciendo tu vida, pero para desayunar, almorzar y cenar, bajás al comedor y después seguís haciendo tu vida. O tenés a alguien que te toma la presión todos los días, por las dudas, sin que eso implique que estás internado en un lugar donde... Ese tipo de servicios en general los tenemos muy mal. Y de vuelta, eso hace que entonces internar a alguien sea muy caro, sea de mala calidad, porque como es muy caro terminamos no dando servicios buenos, sea un enorme desperdicio, porque entonces a esa persona la sacás del sistema y no puede seguir aportando a la sociedad casi nada. Cuando la sociedad envejece y tenés más y más gente mayor, que en muchos casos está sola, porque obviamente cuando hay más gente mayor, hay más gente viuda, más gente con menos hijos y todo eso, tenés que empezar a desarrollar más tipo de habilidades. Yo suelo viajar mucho a Holanda, Ámsterdam, porque tengo una vivienda allá. Está lleno de edificios en la ciudad, que son edificios de gente mayor, donde ves que hay, la gente vive en su departamento, pero hay en el centro del edificio algunos servicios que le hacen la vida un poco más fácil. Claro. Es muy interesante. Y eso es muy importante, y de hecho es económicamente razonable hacerlo porque es más barato que hacer geriátricos. Sin duda. Además es más eficiente que hacer geriátricos y es mejor para la gente, ¿no? Sin duda. Doctor, realmente es muy muy interesante, Rafael, lo que nos están contando. Se nos termina el programa, pero seguramente volveremos a convocarte, porque esto, digo yo, empieza a ser parte tal vez de una nueva normalidad, ¿no? Empezar a entender la vida así y empezar a ver cómo resolvemos algunas cuestiones que, como vos decís, no están del todo resueltas. Así que nada, te agradecemos muchísimo por este rato. Al contrario, gracias por el llamado y seguiremos hablando. Por supuesto. Muchas gracias. Era Rafael Rosman, él es investigador de la CIPEC y además doctor en demografía, viviendo algo muy interesante que tiene que ver con esta idea de vivir ya es un enorme logro, vivir mejor seguramente será un desafío, y en ese desafío está la soledad en la vejez, ¿no? Así que es un tema muy muy interesante que seguramente volveremos a abordar.
estar bien. Y tú estás aún dormida en la cama y bien. Voy a ver quién pasa en la ventana. Escribir, tengo que escribir a mi hermana. Y comprar azúcar que se acabó ayer. Y pasear al perro en la mañana, pero no. Creo que me volveré a la cama. Y acurrucados el mundo es diferente. Calor humano y hambre que compartir. Y adormecidos y amontonados de esta trinchera no quiero salir. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.